prácticamente la tabla nos sirve nada más para hacer diagnósticos diferenciales, pero en realidad pues la clasificación nos va a llevar prácticamente a dos entidades estudiadas que son difíciles de distinguir una entre otra, que sería la linfostiosis hemofagocítica primaria y la secundaria. Clínicamente son indistinguibles la una de otra, y prácticamente esto se empezó a observar a partir del 1996 y con la generación de los estudios moleculares y la detección de estos virus, perdón, de estas mutaciones, y es hasta el 2004 que empieza ya a formar parte de los criterios de la hemofagocitosis. Estas mutaciones encontradas, cuando se refiere a la primaria, generalmente están asociados a los genes de las perforinas, de las granzimas, de las sintaxinas, y puede haber otro grupo que están clasificados como mutaciones de origen incierto y las no relacionadas a la linfohistiocytosis familiar. La linfohistiocytosis familiar va de grupo 2 al 5 y serían mutación perforina, granzima, sintaxina 1 y sintaxina unida a proteínas. En cuanto al secundario, pues ya habíamos comentado un poquito en el abordaje general que la sociedad del histiocyto sí las va a determinar como secundarias a neoplasias, a virus, a infecciones, asociadas a trasplante, que también son otro grupo, y asociadas a defectos autoinmunes. En la fisiopatología, generalmente la fisiopatología descrita en los artículos es más para la primaria. ¿Por qué? Porque pues, el defecto primario es una mutación en la sintaxina, granzima, perforina, y estas pues lo que hacen es que una vez que entra el agente viral, generan una reacción inicial del macrófago, el cual va a activar al linfocito citotóxico, al linfocito natural killer, a las células TH1, las cuales al carecer de de la adecuada secreción de granzimas y perforinas, van a hacer que se perpetúe más el patógeno, que incremente la reacción inflamatoria y que haya un círculo vicioso en el cual las interleucinas empiezan a secretarse de manera desordenada, interleucina 6, 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 10, y el principal, el factor de necrosis tumoral gamma, que son los que hacen que el círculo vicioso perpetúe. De hecho, el tratamiento pues, actualmente está tratando de encaminarse a anticuerpos monoclonales que bloqueen esta situación. Quedamos que la anterior explicación es un poco más para la primaria. En la secundaria, como el 90% de los casos son infecciosos, la fisiopatología es un poco diferente. Una vez que entra el agente viral, en este caso el virus Epstein-Barr, va a dar un estímulo sostenido a las células del sistema inmune innato. Esta primoinfección puede tener dos situaciones, o se resuelve o va a una situación grave y puede fallecer el paciente. En caso de que se resuelva y deje memoria, como sabemos, los herpes virus tienen latencia y se almacenan un tiempo muy prolongado intracelularmente. Esa latencia hace que de manera paulatina estén liberando parte del virión, y ese viridión dé origen a una respuesta inflamatoria continua que va a hacer que la médula ósea y el sistema inmunológico siempre estén activos y estén haciendo su respuesta exagerada. Esa sería una explicación de por qué incluso los síndromes hemofagocíticos secundarios pueden desencadenarse aunque no haya una primoinfección, sino en los periodos de latencia. Es importante saber que dentro de las linfohistiocytosis hemofagocíticas secundarias a virus, se cree que de base también hay cierto grado de inmunodeficiencia, aunque probablemente todavía no está descrita del todo y en eso se está estudiando. En cuanto a otro tipo de mecanismo, sería el virus entra directamente a afectar las células hematopoyéticas. Estas entran en estrés, una hematopoiesis de estrés, llega un momento en que se cansan y por eso causa la aplasia aplasia medular, que es una explicación de por qué en el síndrome hemofagocítico inicialmente se puede ver una celularidad normal y en el transcurso de las semanas observar esa hipoplasia. También los virus herpéticos tienen la capacidad de inhibir a la apoptosis haciendo mimetismos entre las moléculas que son proapoptóticas,
¿Para qué le sirve al virus bloquear la apoptosis? Pues para vivir un poco más, para evitar la fagocitosis por las NK y para evitar la citotoxicidad por los linfocitos B. Este es el mecanismo actual para explicar las linfohistiocytosis hemofagocíticas secundarias e infecciones. Entonces, prácticamente es una situación de mimetismo, de hiperestimular células y de generar interleucinas de manera desenfrenada. ¿Cómo vamos a sospechar clínicamente el síndrome hemofagocítico? Principalmente por una fiebre persistente, se habla en la mayoría de los artículos más de 7 días, difícil control, puede ser continua o intermitente, sin predominio de horario. La fiebre es una situación que prácticamente está reportada en el 100% de los casos de pacientes con hemofagocitosis. La linfadenopatía puede estar presente en el 35% de los pacientes, hepatomegalia, pero más frecuente y como criterio, la esplenomegalia en el 50% de los pacientes. Puede existir trastornos de la coagulación, ictericia, disfunción hepática en un 20%, y la disfunción hepática es más frecuente encontrarla en los adultos que en los niños. Algunas ocasiones puede tener infiltrado pulmonar difuso, disfunción cardíaca, alteraciones renales, cutáneas, rash, púrpura. Todas las alteraciones cutáneas se pueden presentar hasta en un 20%, y en algunos pacientes, principalmente en los de linfohistiocytosis hemofagocítica primaria, la afección al sistema nervioso central representa una mayor afección respecto a la secundaria. En cuanto al laboratorio, pues podemos encontrar citopenias, elevación de ferritina, de DHL, triglicéridos elevados, disfibrinogenemia, CID, falla hepática, incluso consumo de algunos factores de la coagulación, fallo renal y CUMS positivo por fenómenos autoinmunes. ¿Cuáles van a ser los hallazgos histopatológicos en las muestras? Generalmente la médula ósea en la primera semana puede estar normocelular y con el transcurso de la activación y de esa hematopoiesis de estrés que les comentaba, se vuelve hipocelular y puede quedar como remanente algo de hiperplasia de megacariocitos. Aquí es importante recordar que aunque el paciente no tenga hemofagocitosis en médula ósea, pero cumple otros 5 criterios, se puede establecer el diagnóstico. La hemofagocitosis no es una condición que tenga que ser obligada para hacer el diagnóstico. Incluso tampoco es necesario una biopsia ósea para el diagnóstico. Se habla que la biopsia ósea realmente en esta enfermedad aporta poco. Sin embargo, sí puede ser más útil una biopsia hepática en la cual vamos a observar datos sugestivos de una hepatitis viral, como dilatación sinusoidal, hemofagocitosis y necrosis. En la biopsia esplénica, expansión de la pulpa roja, hemofagocitosis, depresión linfocitaria de la pulpa blanca y ausencia. En cuanto a los estudios de escrutinio, generalmente, además de todo lo que vamos a solicitar de acuerdo al criterio de la HLH, pues siempre debemos de pedir un panel viral enfocado principalmente a los herpesvirus, hemocultivos, estudios inmunológicos y estudios genéticos y moleculares. La verdad es que yo no he visto donde hagan estudios moleculares y genéticos en México respecto a la linfohistiocytosis hemofagocítica. Ya, si alguno lo sabe, pues nos lo dirá. Sin embargo, en la liga del histiocito sí vienen marcados algunos links, por si alguno de nosotros pues, está interesado, ahí podemos marcarlos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Pues comentaba que los actuales los rige la Sociedad del Histiocito, son los más actualizados hasta el 2004, no ha habido variaciones en eso. El diagnóstico pues se basa en 2 situaciones principales. O le hicimos el diagnóstico molecular consistente con linfocitosis hemofagocítica y eso será una primaria, y estas primarias pues podrán reactivarse en algún momento y tener ese doble componente primario y secundario a infección viral, o debe de cumplir 5 criterios de los 8 siguientes: fiebre, esplenomegalia, citopenias al menos en 2 líneas celulares, que la hemoglobina sea menor de 9 gramos por decilitro o menor de 10 en menores de 4 semanas de vida, plaquetas menos de 100.000, neutrófilos menos de 1.000, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia. Los triglicéridos en ayuno deben de llegar a una cuantificación mayor a 265, el fibrinógeno menor a 150. Les comentaba que puede o no haber hemofagocitosis en médula ósea, en ganglio o en vaso, sin evidencia de una neoplasia, niveles bajos o ausentes de las células NK, ferritina mayor de 500 microgramos por litro y un CD25 soluble mayor a 2.400 unidades por mililitro. Hay artículos que reportan que
La ferritina es un parámetro de alta sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico. Prácticamente encontraron en estudios que tiene una sensibilidad de 93 y una especificidad de 84 cuando los niveles están arriba de 1000 unidades por mililitro. En cuanto al tratamiento, pues el pilar siempre será el protocolo HLH, ya sea el 94 o el 2004, y ahorita hablaremos por qué todavía sigue vigente el otro. Apoyo transfusional, el apoyo infectológico, porque la mayor parte de las veces este síndrome hemofagocítico es secundario a una infección.